¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harían si eres un tipo frío que no cree en el amor y al final sin querer terminas enamorando a 4 waifus ricolinas? Pues de esto es lo que trata Oreshura. El anime comienza con nuestro protagonista llamada Eito Kidou, quien solo se dedica a estudiar demasiado para conseguir una recomendación y entrar a la universidad pública con una beca completa en la carrera de medicina. Él vive con su tía Saeko, quien trabaja en proyectos y nunca está en casa, y tiene de vecina a Chiwa Harusaki, una amiga de la infancia que está obsesionada con ser popular. Un día cualquiera en su secundaria realizan cambio de asientos y lo ponen junto con Masuzu Natsukawa, una hermosa chica que vivió en el extranjero y es súper popular. Pero mientras que todos lo envidiaban, a nuestro prota ni le interesaba, porque a él no le gusta distraerse y piensa que el amor no sirve ya que sus padres se fueron, siendo infieles y dejándolo solo. Los días pasaron y en un momento dado, al finalizar la clase, Masuzu le pide a Eita que la acompañe a su casa. Este reacciona mal y le pregunta ¿por qué quieres eso? A lo que ella le responde que le gusta. Se arma tremendo alboroto en el salón y esta aprovecha en agarrarlo del brazo y salir con él. Un momento después en la calle, Eita, al no ver a nadie, le exige la verdad a Masuzu, a lo que esta le confiesa que en realidad ella también odia el amor y se declaró para que finja ser su novio y la dejen tranquila. Además, que le eligió a él porque se dio cuenta de que son iguales. Nuestro prota no acepta, pero ella lo convence sacando y leyendo el diario de él. Ella le cuenta que lo encontró dentro de un libro de animales que él vendió accidentalmente y lo amenaza con contar todo lo que dice por internet. Chiwa los ve abrazados y le dice a Masuzu que para salir con Eita deben pedirle su aprobación. Así que Masuzu le pide su bendición y se va con nuestro prota de la mano, dejando a Chiwa totalmente sorprendida y triste. Al día siguiente, Eita se encuentra comiendo con Kaoru, su mejor amigo en la secundaria, el cual le dice que para estar bien en su relación primero debe arreglar las cosas con Chiwa, ya que esta es como su familia, lo que hace pensar a nuestro prota. A la salida de clases, este se encuentra con Masuzu caminando y le pide permiso para contarle a Chiwa que es una relación falsa. Esta no acepta, explicándole que si alguien se entera ya no le servirá de escudo. Además, le pide a Eita que mañana lleve a Chiwa con ella, aunque no le dice para qué. El prota cumple con ello y la lleva a un salón donde se encontraba Masuzu sentada y vestida con un kimono, y esta le propone a Chiwa ser parte de un club que ha fundado para poder enseñarle a ser más popular. Y esta muestra el diario de Eita, y creándose toda una historia falsa para ese diario. La primera lección del club Señoritas Unidas con Ideas Altaneras, sucia en siglas, era tratarse un objetivo el cual conquistar, por lo que Chiwa elige desanimada a Sakagami, un tipo del club de baloncesto, el cual tiene un hermano en el salón de Eita, y para tener una idea, Masuzu lee la primera anotación del diario de Eita, diciendo que para ser popular, debe ser guitarrista. Le da un estuche de guitarra vacío a Chiwa y le dice cómo aparentar ser uno. Chiwa hace caso y se presenta en el salón de nuestro prota con el estuche de guitarra. Al inicio parecía que estaba funcionando, pero cuando se acerca el hermano de Sakagami y le insiste que toque algo, ella se pone nerviosa, como loca, y sale corriendo del salón. De vuelta en el club, vemos a Chiwa esperando a nuestro prota junto con Masuzu, quien al verla le explica cómo captar el interés de una persona. Chiwa le pregunta cómo estuvieron juntos, a lo que ella le responde que Eita vio su ropa interior y por eso debían estar juntos. Luego vemos a nuestro prota sentado a un lado del club, pero con la cara golpeada y la nariz con un papel por la sangre, del golpe que le había metido Chiwa. Y pues esta última le dice a Masuzu que no haría nada de eso para conquistar a alguien. Se enoja y se va al baño. Masuzu aprovecha para preguntarle a Eita por qué siempre está con Chiwa, y él le responde que son amigos de la infancia y cuenta la historia de Chiwa. Antes ellos estaban en el club de Kendo, cuando Chiwa sufrió un accidente que le fracturó la cadera, y a pesar de que se recuperó, ya no puede volver al Kendo. Por eso es que se esfuerza en este club, y no se irá así nomás. Masuzu entiende la historia y se acerca a este para decirle que no se olvide que es su novio. A pesar de ser mentira, es de ella, y llevará todo hasta el final. Otro día cualquiera, estaban los tres en el club, y Masuzu dice que deben luchar con algo. En ese momento, saca el diario de Eita y lee una parte donde habla de un sueño infantil, donde pelea contra Givernos y es un dragón en su vida pasada, quien se hacía llamar Burning, lo cual vuelve a loco a nuestro prota. Chiwa aprovecha para imaginarse su vida pasada siendo una princesa, y Eita se altera y comienza a corregir todo lo que dice Chiwa sobre su vida pasada perfecta. Masuzu acepta lo que dice Eita y propone preparar un guión para Chiwa en 3 días. El momento llega y Chiwa entra de repente en el salón de nuestro prota y comienza a actuar sobre su vida pasada. Eita se pone de pie y también actúa el guión que hizo Masuzu, y cuando acaban, para sorpresa de los tres, todo el salón se pone de pie y los aplaude, preguntándoles ¿cuándo actuarían ese sketch? Lo que hace que Masuzu se desplome en el piso, molesta por lo ocurrido.
Volvemos al club y ahora Masuzu propone que Chiwa se declare de una vez a Sakagami. Esta acepta y planean hacerlo poniendo una carta de amor en su casillero. Chiwa hace caso y pone la carta donde le habían dicho. Luego de ello nos encontramos en el techo de la secundaria, donde estaba Chiwa esperando, mientras que Eita y Masuzu estaban escondidos vigilando, cuando de pronto entra Sakagami y acepta la declaración de Chiwa, invitándola a salir el domingo. Ya en camino a sus casas, Masuzu nota que Chiwa no se encuentra feliz con esa declaración, pero esta empieza a negarlo. Llega la tarde y como prometió nuestro prota, le prepara a Chiwa su cena favorita de celebración por una buena declaración, pero esta explota y se enoja demasiado con él, diciéndole que no deseaba ser su amiga y mucho menos que la vea como su hermana. Comienza a llorar y se va corriendo de aquí llamándolo idiota. Retrocedemos en el tiempo y vemos que Chiwa se escapa del hospital después de su accidente para ir a ver a Eita, justo cuando sus padres la abandonaron. Ahí ella le cuenta que no podrá volver al kendo y él le dice que su tía lo va a cuidar. Nuestro prota le prepara una cena demostrando que aún no sabía cocinar y toma la decisión de ser médico para poder curar a Chiwa. Regresamos al presente y vemos que nuestro prota se despierta recordando todo lo que pasó con esta y se da cuenta que ya es tarde, así que sale corriendo hacia la cita de Chiwa con Sakagami. Al llegar se encuentra con Masuzu, quien está ahí para vigilar la cita y fingir ser su enamorada. A lo lejos ven a Chiwa arreglada esperando a su cita, pero pasa una hora y nadie llega. Eita ve la situación y va a buscar a Chiwa, dejando a Masuzu, quien ya sabía esto, pero no sin antes reclamarles que no debe quitarle la esperanza a otra persona. En eso, Eita llega corriendo a salvar a Chiwa, y como que tenía un delirio con su sueño infantil, provocando una pelea entre Sakagami y sus amigos contra él, donde obviamente lo comienzan a golpear fuertemente cuando pide que se disculpen con esta, terminando mal herido en el piso, hasta que alguien tira a los pies de Chiwa un poste de seguridad, y con eso termina siendo ella quien salve el día, golpeando a todos los que estaban pegándole a nuestro prota, y diciéndole a Sakagami que en realidad no le gustaba y que lo eligió al azar. Claro, después de haberle metido semejante golpiza. Al día siguiente, este se encuentra con muchísimos golpes y vendas. Además, toda la secundaria habla de él y de lo que le pasó en la estación de tren, y suponen que Masuzu faltó ese día a clases, por enojo de ver que su novio salvó a otra chica. Al salir de clases, Eita se dirige hacia la casa de Masuzu y esta le da el encuentro en el camino. Este le pregunta si fue ella quien le lanzó el poste el día anterior, y ella le dice que solo hizo lo que su novio hubiese hecho. Al seguir caminando, Masuzu se acerca a Eita y le roba un beso, diciendo que era un primer beso de nuestro prota y fue con ella y no con Chiwa. A la mañana siguiente, nuestro prota no revisó sus mensajes de celular y no se dio cuenta de que Chiwa iba a ducharse en su casa porque la ducha de ella se malogró, y al mismo tiempo Masuzu estaba en la cocina preparándole el desayuno. A pesar de todo el esfuerzo de Eita para que ninguna de las dos se encuentre dentro de la casa, ellas llegaron a hacerlo, dejando a nuestro prota en una situación bastante complicada. Días después, Eita recibe una carta de amor en su casillero, diciendo que desea restaurar los lazos que tuvieron hace mucho, y junto con Kaoru piensa que la carta la escribió Chiwa. Más tarde ese día, Eita y Chiwa estaban comiendo solos en el salón del club, y esta se encuentra bastante cariñosa, lo que causa más sospechas aún a nuestro prota de que ella fuera la de la carta. Cuando aparece Masuzu y ve esto, le reclama a Chiwa, pero rápidamente vuelve al tema de qué hacer con el club, diciendo que debían eliminar a los del comité disciplinario, y para ello Chiwa da la idea de conseguir más miembros. Antes de salir de clases, nuestro prota revisa su casillero y encuentra otra carta, y en lo que la lee, llega Masuzu y lo nota, agarrándolo del brazo para irse juntos. Ya sentados en el parque, ella lo amenaza con leer su diario en público si es que no le dice que está ocultando, pero Eita se niega totalmente sin importarle la amenaza. En eso llega Mana Natsukawa, la hermana de Masuzu, quien por órdenes de su padre debe vigilar a esta, y le dice que no le dirá nada a su padre, siempre y cuando lo deje quedarse con Eita, y lo besa. Por suerte, el chofer de Mana le dice que ya deben irse y se sube al carro, dejando a Masuzu asustada. El resto del día Masuzu estaba pensativa en clases, y cuando fueron a la piscina junto con su clase, decide entrar, lo que ocasiona que se ahogue, y nuestro prota la salva dándole respiración boca a boca enfrente de todos. Cuando se despierta, ella estaba en una camilla junto a Eita, y ella le confiesa que le enojó el beso de su hermana. Este le dice que no se preocupe, que él ya lo olvidó, y luego vemos cómo le mandan un mensaje a Chiwa sobre el beso que le había dado Eita a Masuzu, y esta se va corriendo bajo la lluvia. Al otro día, Chiwa se encontraba con fiebre por lo que ayer pasó, y sus padres le piden a Eita que la cuide. Él acepta de inmediato y va a verla, y en su cuarto encuentra los palillos que usaron cuando ella se escapó del hospital, y se da cuenta de que Chiwa no escribió esa carta. Al otro día, Chiwa y Eita van a la secundaria juntos y se encuentran con Masuzu, pero mientras las dos estaban discutiendo por Eita, se encuentra en su casillero otra carta. Esa carta decía que lo esperaran en la azotea de la secundaria. Nuestro prota descubre que quien escribió las cartas es Himeka Kishino, una chica que no había visto antes, pero que según ella, estaban unidos por un fuerte lazo en su vida anterior, haciéndose llamar Burning Princess. Esta lo abraza y él piensa que estaba loquita. Y en eso llega Masuzu con Chiwa y los ven y le empiezan a reclamar.
Eita les dice a Himeka que no digan nada de que fueron amantes en la vida pasada, y esta les dice que es su exnovia, dejando a todas sorprendidas. Después de clases, nuestro prota se dirige al club y se encuentra ahí a Himeka, quien había sido invitada por Masuzu para conocer mejor a Eita. Himeka le ha contado todo lo de la vida pasada a Masuzu, y este le propone ser parte del club, a pesar de las objeciones de Chiwa. Masuzu le pide que haga una poesía sobre qué mujer quiere llegar a ser, pero antes debe hacer una prueba que crea Chiwa. Esta consiste en correr con una tostada en la boca y chocarse con Eita. Todos lo hacen, pero Himeka se come la tostada, se atora y se desmaya. Al despertar, Himeka estaba en un salón junto con Eita, el cual le pregunta el por qué está obsesionada con él. Ella le explica que desde que lo vio en la estación del tren, vio que era valiente y capaz de todo, y eso lo ayuda a ser valiente. Llegó el fin de semana y Chiwa y Masuzu junto con Eita se encuentran limpiando la piscina de la secundaria como castigo. En esto llega Mana en su carro. ¿Le recuerdan que ella había dicho que no le diría nada a su padre? Bueno, pues mintió, y ahora este estaba muy enojado con Masuzu y quería que tome un avión y regrese a su casa en Suecia. Esta tiene que aceptar y le dice a Eita que ya no quiere verlo, y a Chiwa le dice que le devuelve a su amigo y se va a preparar sus cosas. Esta última ve esto y se va corriendo detrás de ella. En esto llega Himeka con la poesía que le dejó la presidenta y Mana se lo roba, empezando a burlarse de esta hasta hacerla llorar. Eita al ver esto se enoja, por lo que le reclama a Mana que se disculpe con Himeka, y el guardaespaldas de esta lo tira al piso mientras él no deja de reclamarle. En esto vuelven Chiwa con Masuzu, quienes se habían ido a cambiar y estaban por irse con Mana. Cuando en esto ven lo que sucede y piden que lo suelte, pero después Eita le dice a Mana rubia tonta, y el guardaespaldas estaba por darle un golpe cuando Himeka se interpone y le grite que se vaya y que quiere estar tranquila junto con Eita, Chiwa y Masuzu. Esto hace que Masuzu piense las cosas y decide quedarse haciendo que su hermana se disculpe y se vaya. El día termina muy feliz con Himeka entregando su solicitud para unirse al club y Masuzu aceptándolo. Pasamos a la enfermería, donde se encuentra Eita dormido después de tanto golpe, cuando de pronto al despertarse ve a Himeka desnuda a su lado. Este se asusta y le pregunta que por qué está así, a lo que Himeka solo le dice cualquier cochinada. En esto tocan la puerta desesperadamente Masuzu y Chiwa juntas, diciendo que la van a derribar. Nuestro prota se desespera y quiere huir, cuando Himeka sin ningún miedo abre la puerta de la enfermería y para sorpresa de todas, Eita no estaba, aunque en realidad este se había escondido. Masuzu nota que Himeka estaba nerviosa y entra a ver si no está, y cuando iba a descubrirlo entra al salón Ai Fuyumi, una chica perteneciente al comité disciplinario, para decirles que no deben estar ahí, y que por cómo se encuentra Himeka ahorita, su club será cerrado. Ellos la molestan diciendo que tiene celos y Ai le dice que tiene un enamorado llamado Daigoru. Además, pregunta por Eita, el cual sigue escondido, pero solo dicen que se fue temprano y se van. El verano llega al fin y vemos que sí lograron que el club se cierre, pero Eita se encuentra feliz porque puede entrar a estudiar en clases suplementarias, y cuando entran en la escuela se topan con Ai Fuyumi, quien al descubrir que está en la misma clase se emociona mucho, y luego por vergüenza solo se va. También dentro de las clases estará su mejor amigo, y le hace recordar que estudiaron con ella en primaria. Ya caída la noche, vemos que Chiwa se encuentra con Eita cenando, y ella le pregunta si alguna vez alguien se le declaró. Él le recuerda cuando estaban en el jardín de niños, y Chiwa aprovecha para preguntar si quiere ir a ver los fuegos artificiales en el río Hane, el 4 de agosto, a lo que nuestro prota rechaza para poder estudiar. Más tarde esa noche, Eita recibe un mensaje de Masuzu diciendo que se reúnan en el café a las 8 p.m, o si no revelará todo lo de su diario. Eita asustado llega, y Masuzu le dice que quiere que el club regrese, y para esto deben descubrir que el enamorado de Ai, Daigoru, no existe, pero necesitan que nuestro prota consiga pruebas. Luego vemos en la cafetería de la escuela a Eita con Kaoru, y descubrimos que esta está ayudando a Ai para que ella pueda hablar con nuestro prota. Ai de manera nerviosa le da como regalo su almuerzo y se va corriendo emocionada, cuando Eita se lo come y dice que estaba rico. En este momento, Eita le consulta a Kaoru sobre el enamorado de Ai, y este se queda sorprendido porque no sabía que tenía enamorado. Ya en la salida, Kaoru junto con Ai invitan a comer a Eita, y ya en el restaurante, Ai va a confesarlo de su enamorado falso, cuando en esto aparece Chiwa y luego Himeka, y comienzan a presionarla con preguntas, lo que ocasiona que Ai invente más y más historias sobre su falso novio. Al caer la tarde, los mejores amigos junto con Ai se despiden, y ella da a notar que le gusta a nuestro prota, esperando verlo el día siguiente. Al otro día, vemos a nuestro prota con Masuzu desayunando, y él le dice que Ai tiene enamorado. Masuzu no le cree, pero Eita le explica que debe confiar en él, ganándose un beso de ella. Al salir de clases, vemos que Kaoru con Ai invitan a comer otra vez a Eita, a lo que ayuda a nuestro prota a seguir las órdenes de Masuzu, de seguir espiándola, y ve que Ai le da su postre favorito a Kaoru, dejándolo confundido. Ya en la casa, es de noche, y está preparando la cena para él y Chiwa, cuando esta le comenta de unos hechizos de amor, y uno de ellos tiene que ver con algo de darle tu comida favorita
favorita a tu amigo para que quien te gusta te invite a salir, pero nuestro prota lo pasa por alto, ni le interesa. Al otro día en la cafetería de la escuela, vemos a Eita con Kaoru y Ai, y esta última le pregunta que con quién iría al festival de fuegos artificiales, y al ver que Eita dijo que con nadie, se emociona mostrando que sí está enamorada de él, pero el prota la rechaza diciendo que no irá al festival porque seguirá estudiando. Ella comienza a cuestionarlo, pero es interrumpida por Kaoru, quien tiene unas entradas para el día siguiente para Azura Fight, una película, y los tres deciden ir juntos. Después de ello, vemos a nuestro prota con sus amigas, y Masuzu empieza a decirle que debe aprovechar el día de mañana para enamorar a Ai, y de esa manera lograr que abran el club de nuevo. Masuzu hace un plan de citas doble para que Chiwa salga con Kaoru, mientras que Eita sale con Ai, y cuando esté en una situación comprometedora, ella la fotografiará. Al fin llega el día, y se encuentran Eita con Kaoru, y se sorprenden al ver muy bonita a Ai. En esto aparece Chiwa y les dice que quiere ir con ellos. Además, escucha a Masuzu por medio de unos audífonos que le está hablando desde lejos y escondido. Bueno, en camino al cine, vemos cómo Ai intenta hacer recordar a Eita sobre cuando eran niños y corrían de la mano, pero Chiwa nota esto y los interrumpe molesta, por lo que Eita le dice que la conoce bien porque son amigos de la infancia, y Ai se queda triste pensando en ello. Ya en el cine, Eita se sienta entre Ai y Chiwa, mientras que Masuzu estaba sentada al fondo escondida. La película empieza como si fuera de terror, y ambas chicas sostienen la mano de nuestro prota. Ai de manera tierna y Chiwa la aprieta fuertemente, pero mientras avanza la película, las chicas se comienzan a identificar con los personajes, y al final, Ai termina exponiendo los sentimientos que tiene hacia Eita, y los chicos se dan cuenta de esto. Al salir del cine, Masuzu les dice que no pudo tomar ninguna foto dentro, y al despedirse Eita de Ai, ella le dice que olvide todo. Ahora vemos un flashback de la infancia de nuestro prota con Ai, cuando estos eran amigos y jugaban juntos. En el presente nos encontramos en la escuela, y Eita se encuentra un cuaderno en el sitio de Ai. Él lo revisa y ve que dice cosas de chica enamorada, por lo que lo cierra rápido y en eso entra Ai. Le quita el cuaderno, pero se le cae junto con todos los de Eita, y agarra uno que se parecía al de ella, pero era el equivocado, quedándose Eita con el de Ai. Cuando Ai nota ese error, corre a cambiarlo, y ve que nuestro prota anda leyendo, lo que hace que ella se enfade y lo persiga en toda la escuela. Y cuando al final lo alcanza, se pone a llorar de la vergüenza. Eita ve esto y le dice que no se burlará, empezando a hacer el ridículo sobre sus fantasías de niño, logrando que ella ría y lo abrace agradeciéndole. Luego vemos a Eita junto a Chiwa en su casa, y esta le dice que al día siguiente será el festival de juegos artificiales e irá con Himeka, esperando que acepte. Pero Eita le vuelve a decir que no irá porque estará estudiando. A pesar de ello, vemos que al día siguiente Eita se reúne con Ai, y aunque él le dice que no quiere ir a ver los fuegos artificiales, ella lo lleva a un pueblo cercano donde él iba de niño, y poco a poco comienzan a recordar toda su infancia. En esto, Ai explica cómo se sentía al ver que coqueteaba con Chiwa, y que, aunque ella lo conoció antes, Chiwa se volvió su amiga de la infancia. Luego, Masuzu se volvió su enamorada, y que parece que Himeka está enamorada de él también. Después de reclamarle esto, le dice que no importa, y saca una hoja arrugada de cuando eran niños. La hoja era un acta matrimonial, y Ai le explica que él prometió firmarla 10 años después, y justamente han pasado ya 10 años. Además de contarle que lo de su enamorado es falso. Eita se altera y se rehúsa a firmarlo y se va corriendo de aquí, siendo perseguido por Ai, quien le grita "te amo, firma el registro". En el camino se choca con Chiwa y Himeka, quienes lo agarran del brazo y lo llevan a ver los fuegos artificiales, mientras que Ai se oculta en un arbusto y ve todo lo que sucede. Al día siguiente, el prota es despertado por una llamada de Masuzu, quien lo esperaba en el antiguo salón del club, y este al llegar le dijo que sabía que había estado con Ai la noche anterior, y para perdonarlo le pide un beso. Este se lo da y ella lo perdona, pero intenta golpearlo, aunque sin éxito, y se enoja de nuevo con él. Luego de esto, vemos que Ai abre de nuevo el club y se inscribe como la entrenadora de este. Todos aceptan menos Chiwa, y Ai aprovecha para decirle a Eita que hará que firme el registro matrimonial. La primera enseñanza del club comienza, y Ai les explica a las chicas que ellas no deben invitar a salir, al contrario, deben hacer que las inviten a salir a ellas. Masuzu aprovecha esto para hablar de la experiencia de Ai, porque ya tiene enamorado, aunque falso, y le pide a Eita que invite a salir a Ai enfrente de todas para ver cómo deben reaccionar. Eita lo hace, aunque al inicio no consigue nada, y gracias a amenazas de Masuzu, este se esfuerza más y logra que Ai acepte salir con él, y se muestra enamorada. Chiwa nota esto y los separa enojados, y es ahí cuando Ai les cuenta que son amigos desde el jardín de niños, y Chiwa se queda sorprendida y triste. En este momento Himeka también cuenta de que fue su amante en su vida pasada, y Masuzu las interrumpe para decirles que ya no son un club, ahora por la cantidad de miembros son una junta, y dicho esto, deben hacer los planes para el verano. Todos deciden ir a la playa por petición de Himeka y se emocionan por ir a comprar un traje de baño, pero Chiwa, quien estaba callado a un lado, solo se va al baño.
Al salir de aquí, se choca con Eita, quien le dice que la nota deprimida y que no le importa a quién conoció primero, porque al final pasó más tiempo con ella. Chihuahua se queda emocionada y le pide que le acompañe a comprarse un traje de baño, y nuestro prota acepta, y Chihuahua le dice que lo ama mientras lo abraza. Luego vemos a Eita consultándole a Masuzu si puede ir a comprar con Chihuahua. Esta acepta, diciéndole que no puede hacer nada contra todas las amigas de la infancia de él. Es otro día ya, Eita estaba esperando a Chihuahua en el centro comercial, y después de unos minutos de llegar esta, también llega Masuzu, diciendo que es un novio y que por eso está ahí. Pero más lejos estaban Ai con Himeko viendo todo lo sucedido. Así que mientras ellas dos estaban peleando por probarse trajes de baños y conquistar a Eita, Himeka ya tenía el suyo puesto y se lleva a nuestro prota a un vestidor con ella. Él logra salir y descubre a Ai detrás de otro vestidor, quien se lo lleva para que la vea probándose ropa, pero en realidad se probaba vestido de boda. Cuando todas las chicas lo encuentran, Eita la sienta en una mesa y les dice que pasará 20 minutos con cada una para que no se pelee, menos con Ai, aunque al final le muestra un folleto con un traje de baño escogido por él para Ai. Ya estando a la salida, Eita se encuentra caminando con Masuzu y esta le dice que fue a verlo porque era la única que no tenía recuerdos con este, a lo que él responde: entonces creemos muchos momentos juntos desde ahora. En la tarde del mismo día, vemos a Saeko, la tía de Eita, quien los encuentra todos en la calle caminando y dice que la relación de él con Masuzu es falsa. Él intenta explicar que no, pero su tía no les cree y solo dice que tiene mucha hambre. Ya en su casa, él les sirve su comida y Saeko después de comer solo se queda dormida en la mesa. Las chicas aprovechan en preguntarle a Eita por qué su tía dice que su relación es falsa, pero él cambia el tema preguntando cómo conseguirán dinero para el viaje. Todos se ponen a dar ideas al azar de cómo vender sus órganos, pero Saeko despierta y le dice que para conseguir dinero más rápido deben participar en el certamen, el último juego de su compañía. Ahí nos enteramos de que ella realiza videojuegos de citas y si entran al concurso les permitirán alojarse en el lugar de la compañía y la playa está cerca de aquí. Todas aceptan menos Masuzu, quien le reclama por no considerarla. Y al insistir con el tema de la novia, Saeko muestra una app que dice qué tan enamorada estás y propone a todas responderlo, ya que ha notado que todas están enamoradas de Eita. Después de una pregunta, la app de Saeko muestra los resultados y la persona más enamorada de Eita es Ai, luego Chihuahua, después Himeka y al final Masuzu, por lo que la tía del prota le dice a esta última que no está enamorada de él. Ella se enoja y Saeko le propone participar del concurso y si gana la reconocerá como la novia de Eita, y a quien le gane le firmará los papeles para que se casen, y pues todas aceptan. Al llegar la noche se encuentran en casa solo Saeko y Eita, y esta le aconseja que es mejor que elija a una y se quede con ella. En eso Masuzu le manda un mensaje a nuestro prota y le dice para verse en un parque, por lo que Saeko le dice a Eita que tenga cuidado con Masuzu, usando una buena frase: todos saben que las rosas tienen espinas. Ya en el parque, Masuzu le pregunta a Eita cómo es su tía, y él le cuenta que es como una niña en un cuerpo adulto, y Masuzu acepta que le sorprendió descubrir la farsa, pero con su ayuda ganará el certamen y será reconocida como su novia. Al día siguiente, vemos en la librería a Kaoru con Eita y Ai, hablando del viaje, y pues Kaoru le comenta a nuestro prota que todos le envidian, porque tienen las chicas más hermosas de las secundarias enamoradas de él. Eita le pregunta que si él también siente celos, a lo que Kaoru responde que sí, pero piensa que sí está celoso, pero de esas chicas, dando a entender que tiene ciertos sentimientos por nuestro prota. Ai queda en un acuerdo con Kaoru para que le mande mensajes como si fuera su novio durante el viaje, y le vuelve a decir a Eita que firme los papeles, antes que todas se rindan en el concurso. En la noche Eita se da cuenta de que Masuzu se encuentra sin amigas, ya que Chihuahua, Himeka y Ai están siempre conversando y llamándose entre ellas. Llega el día del viaje y para la mala suerte del nuestro prota, le toca sentarse al lado de Masuzu en el bus, y esta lo amenaza para que finja ser su enamorado, y este finge de manera exagerada y las chicas que están sentadas enfrente no creen que sea verdad esta relación. Llegan a la playa y Himeka se queda sorprendida con su hermosura. Ella y Chihuahua van a jugar al mar como si fueran niñas, mientras que Masuzu está con Eita bajo la sombrilla, y Ai buscando conchas en forma de corazón para darle a Eita. Él no le hace caso cuando esta le muestra una, y se va enojada a jugar con Himeka. Masuzu aprovecha en decirle a Eita que todos en la playa la están mirando, por lo que él se para y la tapa poniéndose a su costado con cara de enojado, como si fuera su enamorada de verdad, y diciéndole a ella que deben fingir bien. Después de comer, las chicas se ponen a jugar con Eita, tapándole los ojos para que agarre una sandía como postre. Masuzu lo engaña para que siga su voz y se lance sobre ella, haciendo que las chicas lo tilden de pervertido. Llegada la noche, la chica junto con Eita realizan los quehaceres de la casa, y después de ello, mientras Masuzu se duchaba, hablaba con nuestro prota, que estaba afuera apoyado en la pared que daba al baño, y pensaban en darse un beso despreocupado enfrente de ellas para que crean en realidad que sí son novios, pero esta vez ella no usó ninguna amenaza. Después de un rato, estaban jugando los cuatro, cuando en eso Eita se levanta para despedirse, y justo cuando va a besar a Masuzu, las chicas hablan y les dan de regalo una correa para celular, así que los deja sorprendidos, y Masuzu se los agradece de verdad.
rato. Ya en los cuartos, Eita se disculpa con Masuzu por no poder besarla, y ella acepta que no era el momento. Además, el regalo de las chicas le hizo ver el tipo de personas que son, y decide que participará del concurso. Sin embargo, esta va a perder, ya que entiende los sentimientos verdaderos de Chiwa, mostrándole al prota la parte en su diario donde dice que será médico para curarla de la cadera, y también le dice que después del viaje él será libre. Al día siguiente, las chicas estaban alistándose para el concurso, pero Masuzu no sale de su cuarto, y cuando ya era hora de salir, Ai, Himeka y Chiwa van avanzando, y solo se quedan en la casa Eita intentando llevarle comida a Masuzu a su cuarto, pero esta lo rechaza pidiendo que la deje sola. Eita le hace caso y sale caminando hacia el concurso, pero lamentablemente en el camino es atropellado por Mana, quien estaba de paseo por ahí. No fue nada grave, pero ellos se quedan conversando sobre Masuzu. Mana le cuenta cómo fue la vida con su padre y el por qué ella actúa así. En ese momento, Eita se da cuenta de todo lo que ha pasado con ella y corre a verla mientras recuerda las palabras de agradecimiento de Mana por amar a su hermana y ser su compañero de crimen. Vemos que el concurso ha empezado y la participante número 1 en presentarse es Chiwa, quien dice cuál es el pasatiempo y el por qué ama a Eita, mientras este escucha todo desde lejos. La segunda en presentarse es Himeka, pero ella no se encuentra en el escenario porque tiene nervios y busca a nuestro prota. Este la anima diciéndole que es parte del club y que para eliminar el miedo debe repetir lo que ama 10 veces. Ella lo abraza y le dice que lo ama y desde cuándo lo ama. Él abraza y todo eso fue transmitido en el concurso siendo la presentación de Himeka, pero Ai los ve, se enoja y le reclama a nuestro prota, haciendo que la descalifiquen del certamen. Al final le toca el turno de presentarse a Masuzu, y ella se presenta pero de manera seria dice que perdió el derecho a concursar, porque anoche su novio lo terminó, lo que sorprende a las chicas que empiezan a preguntarle a Eita, pero esta ignora todas y se va hacia el escenario para pedirle que siga actuando, que no se rinda, que él quería seguir siendo su enamorado. Ella le dice que debería estar con las chicas que tiene al lado, que estas son reales, y él le responde que sí, que son reales y que también son buenas para él, por lo que Masuzu se pregunta, entonces ¿por qué quieres estar con una falsa? Y nuestro prota aprovecha esto para gritarle que es obvio, porque la ama. Y ella se pone a llorar a decirle que lo odia por como era, y pensaba que él la odiaría a ella por mostrarse como es, pero no fue así, él siempre fue bueno con ella. En ese momento, nuestro prota se acerca a ella y le dice que seguirá siendo su novia, dándole un beso enfrente de todos. Al final del certamen, quien ganó el concurso fue una niña de 10 años, quien habló de su padre. Y esa misma noche, ninguna de las chicas fue a la casa de la playa para cenar. A la mañana siguiente, vemos que Eita es despertado por Masuzu, quien se ha convertido en una chica cariñosa y amorosa. Estos se quedan echados hasta que Saeko lo llama para hablarle. El prota va y ella le aconseja diciéndole que la única solución para que pueda estar tranquilo es hacer que todos odien menos a su enamorada. Entonces, él comienza con Himeka, diciéndole que recordó su vida anterior y que ya no es el burning, fighting, no sé qué cosa, solo el aldeano A. Pero esta, en vez de dejarlo, lo abraza diciéndole que ahora ella puede cuidarlo y luego elegirá a quien amar. Luego va a ver a Ai y le pide ver el acta matrimonial. Piensa en romperlo, pero se queda viendo un oso de Ai y ella le reclama por no recordar nada. En eso Eita se corta con el papel de registro y lo mancha de sangre, por lo que Ai ve y acepta como firma. Así que se emociona de felicidad y se va corriendo mientras dice que cuando se gradúen se casarán. Al final, este entra al cuarto de Chiwa y ella está en el balcón y él le dice que Masuzu y él son novios. Ella lo acepta y le explica que siempre quiso que él la vea. Se voltea a verlo y entre lágrimas le roba un beso, dejando al prota sorprendido. En esto, entra al cuarto Masuzu y los ve, diciendo que quiere unirse a la diversión de Chiwa. Eita está asustado y ellas solo se miran y se sonríen, dejando a nuestro prota angustiado por lo que se le viene. Ya en el ending final, podemos ver momentos que ocurren después de ese viaje, como que Chiwa se ha vuelto más atrevida para conquistar a Eita, pero sigue con sus celos hacia Masuzu, quien ahora es tierna y atenta con su novio. Este cuida mucho de Himeka y mantiene el cariño de siempre con Ai.